Bueno, como ya mencionábamos al inicio de la programación, vamos a hablar de un tema candente. El sector cooperativo se ve amenazado por el gobierno. En ese sentido, tenemos comunicación vía telefónica con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor, es un placer estar en comunicación con usted. Muchas gracias, Norma Ortellado. Saludos a ustedes en la radio Yacyretá y a la audiencia también. Doctor, tema candente de las últimas 2 semanas aproximadamente, en donde sabemos que el gobierno tiene intenciones de estar cobrando IVA por los créditos que otorgan en las cooperativas. ¿Eso en qué medida va a afectar a los más de 1.500.000 personas que están asociadas a las cooperativas, doctor? Además de otros temas más también que se ve amenazado, doctor. Y va a afectar mal a los socios de las cooperativas de ahorro y crédito, especialmente a los pequeños. Me refiero a los pequeños productores rurales, a los microempresarios urbanos, a la gente simplemente empleada que gana salario mínimo o que está trabajando toda la vida y gana menos del salario mínimo, que son muchos, y que son también socios de cooperativas. Esa gente, los socios, están aportando mensualmente dinero de su propio bolsillo a la cooperativa para obtener los servicios de ayuda mutua de la cooperativa. El socio no solamente es un espectador pasivo de lo que hace la cooperativa, sino que está aportando dinero para obtener tasas de interés más bajas cuando se trata de créditos y tasas de interés más altas cuando se trata de ahorros. Y efectivamente ese es uno de los muchos servicios que están brindando las cooperativas de ahorro y crédito. Si tomamos el país en su conjunto, el promedio nacional de las tasas de crédito de las cooperativas de ahorro y crédito a sus socios está entre las más bajas del país, y sin ánimo de equivocarme diría que los créditos de cooperativas a sus socios son realmente los más bajos, o sea, no tienen competencia en términos de tasas bajas y de plazos, ¿no? Ahora bien, lo que es importante decir también es que cuando el ahorro del cooperativista necesita ser depositado en la cooperativa le paga también las tasas más altas del mercado, eso está fuera de toda duda. Solo que estamos hablando de poco dinero porque el promedio nacional de ahorros cooperativos oscila en torno a 4 millones de guaraníes nomás. Y el promedio de créditos que toman las cooperativas, es decir, los socios de las cooperativas, está también solamente en 5 millones de guaraníes más o menos. Es decir, estamos hablando realmente de gente pequeña, de gente que necesita ayuda, por eso se hace socia de una cooperativa. Reciben un montón de beneficios de la cooperativa, no solamente tasas de interés favorables al socio, sino, por ejemplo, educación permanente, ¿verdad? Si es que quiere educarse más en cooperativa o en otros temas de actualidad, las cooperativas están brindando regularmente servicios educativos gratuitos. Aparte de eso, las cooperativas ayudan también a los socios con servicios sanitarios. Es decir, hay tarifas especiales con algunos seguros con los que algunas cooperativas tienen un convenio, entonces pueden acceder a servicios médicos más favorables. No son gratuitos, desde luego, pero sí son bastante bajos en precio. Y aparte de eso, las cooperativas están ofreciendo también servicios de emergencia en casos graves. Por ejemplo, si se muere un familiar, tienen la posibilidad de atender los servicios fúnebres a precios mínimos o incluso en algunas cooperativas incluso en forma gratuita. Es decir, las cooperativas han demostrado en sus 90 años de existencia, 90 años ya llevan en nuestro país, que son realmente la forma organizacional mejor para combatir la pobreza. Lo hace silenciosamente con sus socios, no pone letreros ni avisos al respecto, mientras que algunas autoridades públicas se llenan la boca en fase electoral anunciando que van a combatir la pobreza, y cuando llegan luego a ganar las elecciones y a ejercer sus funciones ejecutivas o legislativas o judiciales, se olvidan de que la prioridad era combatir la pobreza. Entonces, con frecuencia no hay recursos suficientes para combatir la pobreza. Mientras que las cooperativas lo están haciendo con éxito, hace mucho tiempo ya. Entonces, ahora estamos todos sorprendidos, me incluyo porque yo soy socio de cooperativas también, y aparte de eso llevo décadas
trabajando con las cooperativas, brindándole asistencia técnica a las que solicitan, ¿verdad? Y puedo decir con énfasis que la iniciativa del Ministerio de Hacienda la hemos descubierto recién hace apenas 2 o 3 semanas. Resulta que los líderes de las cooperativas presentaron al Senado un proyecto de ley para actualizar algunos artículos e incisos obsoletos en la ley 438, que es la ley de cooperativas. El Senado aprobó eso y pasó a la Cámara de Diputados. Al llegar a la Cámara de Diputados ese proyecto de ley, que ya tenía media sanción, la Cámara, como suele hacer siempre, envía el proyecto de ley a todas las instituciones interesadas y envió una copia de ese proyecto de ley al Ministerio de Hacienda. Reaccionando rápidamente, los técnicos del Ministerio de Hacienda modificaron algunas normas fundamentales dentro de esa ley 438 que afecta la vida normal y corriente de las cooperativas de ahorro y crédito, porque, para poner solamente un ejemplo, el más conocido, la parte relacionada a la liberación del impuesto al valor agregado, IVA, para las cooperativas y para los socios que realizan el acto cooperativo, esa liberación de impuestos, los técnicos de Hacienda la eliminaron. Es decir, si se llega a sancionar ese proyecto de ley, estaríamos asistiendo a una demolición del acto cooperativo, que es algo así como el santuario jurídico de las cooperativas, porque a lo largo de tantas décadas, los gobiernos de turno han brindado declaraciones públicas y han firmado documentos oficiales diciendo que las cooperativas son sumamente necesarias en el país por el trabajo social que realizan. Y en el año 1992, incluso en la Constitución Nacional, los de la Asamblea Nacional Constituyente redactaron un artículo que se ha hecho famoso ya, es el artículo 113, por el cual la Carta Magna establece la necesidad de fomento de las cooperativas. No solamente eso, sino que establece asimismo garantías constitucionales para la libre organización y para la autonomía de las cooperativas. Autonomía significa que las cooperativas se dan sus propias normas, ¿verdad? No solamente eso, sino que escriben una frase que es la última de ese artículo 113, que los principios cooperativos son instrumentos de desarrollo económico, dicen. Es decir, la Carta Magna, que es la expresión máxima del ordenamiento jurídico de un país, establece, pero definitivamente, a menos que venga otra Asamblea Nacional Constituyente a modificar eso, ¿verdad? Establece el fomento de las cooperativas, les garantiza libre organización y autonomía, y eleva los principios cooperativos a la categoría de instrumentos de desarrollo. Estos técnicos de Hacienda, sin tener en cuenta ese mandato constitucional, están empezando a cortar partes del acto cooperativo, pero partes sustanciales e importantes como la que acabo de mencionar. Pero aparte de eso, una mano negra que no sabemos quién la puso, a parecer no fue el Ministerio de Hacienda, estableció también allí en ese proyecto de ley que el régimen electoral a ser utilizado por las cooperativas va a ser el sistema DONT, que es un sistema, es una fórmula electoral que se utiliza en varios países, también en Paraguay, y que distribuye la proporcionalidad de los votos de acuerdo con la cantidad de votos que recibe el candidato, una vez que ha ganado las elecciones. Para determinar quiénes son los que acceden al cargo, se utiliza esa fórmula. Esa fórmula ha demostrado que tiene un montón de debilidades, entre ellas favorece a los grandes partidos y está perjudicando, digamos, a los que no tienen tanta concurrencia como los grandes. Algunos hablan incluso de que la fórmula DONT es la que da vida a la lista sábana. Por eso algunos líderes de cooperativas empiezan ahora a imprimir panfletos y folletos de divulgación diciendo no a las listas sábanas. Es una de las grandes exhortaciones. Y la otra es no al impuesto
al acto cooperativo. El acto cooperativo se define exactamente como la actividad de la cooperativa con otra cooperativa, la actividad de los socios con su cooperativa y de la cooperativa con sus socios. Y esas actividades, también las actividades de las cooperativas con terceros no socios en cumplimiento del mandato de su estatuto, ¿verdad? Esas tareas están liberadas de impuestos. Y eso está establecido por la ley 438. Así mismo es. Lo que pasa, Norma Ortellado, es que algunos no saben, también algunos socios cooperativos no saben, que el acto cooperativo ha sido puesto en vigencia por una ley, no por la Constitución Nacional. Entonces, existe el peligro real de que articulándose mayorías entre la Cámara de Diputados y Senadores, lleguen a desmontar el acto cooperativo aplicando impuestos a actividades que están liberadas de impuestos. Es decir, la Constitución Nacional no protege el acto cooperativo. Lo que dice la Constitución Nacional es que hay que fomentar el desarrollo de las cooperativas. Y dice con libre organización y autonomía. Pero resulta que, ¿qué significa que hay que fomentar? Eso también está definido por la Ley 438 de cooperativas. Fomentar las cooperativas es brindarles asistencia técnica. El gobierno no da asistencia técnica a las cooperativas. La que da es mínima y casi ridícula. Es brindar a las cooperativas asistencia crediticia. El gobierno no da, salvo algunas líneas de crédito que son escasas y de pocos montos. Ninguna asistencia crediticia a las cooperativas. Y aparte de eso, otra forma de fomentar es con exenciones tributarias. Es decir, liberando de impuestos las actividades de las cooperativas. Bueno, si esa es la manera de fomentar las cooperativas, sacándole las exenciones tributarias, es evidentemente claro que se quiere desmontar también la presencia de las cooperativas a nivel nacional y precisamente a nivel de gente pobre, porque para la gente pobre, esa gente que gana menos del salario mínimo y que es socio de una cooperativa, o gente que es un microempresario o un microproductor rural, para esa gente tener que pagar ahora el 10% más y es un desestímulo o es un castigo que reciben, porque para esa gente el 10% es mucho. Por supuesto, doctor, muchísimo. De 5 millones nos éramos pobres para veces y no la iba a decir, doctor. Claro, y aparte de eso hay que decir también, para aclarar, que las cooperativas pagan todos los impuestos del caso cuando se trata de actividades con terceros no socios, y eso explica el que las cooperativas figuren ya entre los grandes contribuyentes del país. En otras palabras, no es que las cooperativas no quieran pagar impuestos, porque eso que están haciendo ahora y que las ubica entre las mayores contribuyentes del país es una señal clara de que sí están pagando impuestos. Los líderes cooperativistas han dicho claramente que ellos quieren seguir pagando impuestos. De lo que se trata ahora es de salvar el acto cooperativo, así como lo hemos definido nosotros. Asimismo, doctor, nosotros agradecemos esta comunicación. Es más, le pedimos a que podamos darle seguimiento a este tema y otros más, ¿verdad? Porque sabemos que las cooperativas cumplen roles sociales y económicos muy, pero muy importantes. Y quién mejor que usted para dar esa opinión técnica y objetiva, por sobre todo como está acostumbrado a darlo. Muchas gracias, Norma Ortellado. Yo les pediría a ustedes en la radio que envíen el link o la grabación de este programa, de tal forma que los líderes cooperativistas que ya están enterados de esta entrevista y de las próximas tengan la posibilidad de escucharla con detenimiento. Con mucho gusto vamos a facilitarlo, doctor. Ha sido un gusto. Igualmente, estábamos así con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero analizando temas cooperativos. Es más, me decía él, vamos a titularlo Gobierno contra Cooperativas. Así que de esta manera Luz Verde está buscando la posibilidad de generar opiniones entre todos los oyentes y por sobre todo en el sector cooperativo. Luz Verde por la 98.5, la radio espectáculo.